En 2006, Zack Greinke tuvo un colapso tan profundo que decidió dejar el béisbol. El joven llamado a ser el futuro de los Royals decidió que prefería dedicarse a cortar césped. El ruido de los estadios lo agobiaba. Él mismo lo admitió que prefiere que no hayan fanáticos en las gradas. Pero lo más sorprendente no es que se fuera, es que volvió. Y cuando lo hizo, se convirtió en uno de los pitchers más dominantes y enigmáticos de su generación. Zack Greinke no es solo un jugador de béisbol, es un fenómeno inexplicable, un genio que parece vivir en su propio universo. Estamos hablando del mismo tipo que, en medio de un juego, llamó a su receptor al montículo, no para hablar de lanzamientos, sino para ofrecerle un intercambio en su liga de fantasy fútbol. El mismo que tomó la maleta de Yasiel Puig y la lanzó al tráfico, porque el autobús del equipo se estaba demorando. Y el que interrumpió una reunión del manager Don Mattingly solo para anunciar: algunos de ustedes no se lavan las manos después de ir al baño. Greinke es una paradoja viviente. Ganó un premio Cy Young, pero odia los reflectores. Cuando lo entrevistaron preguntándole si estaba emocionado por abrir el juego séptimo de la Serie Mundial, respondió así: sí, será un gran juego. Ha lanzado curvas de 53 millas por hora, rectas y cambios a la misma velocidad, y hasta ha dicho en voz alta qué lanzamiento iba a tirar. Y cuando ganó sus trofeos, se los entregó todos a sus padres, quedándose únicamente con una katana japonesa como recuerdo. Pero la rareza de Greinke va mucho más allá del montículo. Siendo el mejor prospecto del béisbol, pidió regresar a clase A para convertirse en shortstop, y años más tarde confesó que cuando se retirara quería ser basurero, porque a ellos nadie los molesta y hacen algo útil. Incluso consideró dejar el béisbol para dedicarse al tenis profesional. Y lo más increíble es que, con todo eso, tiene más de 225 victorias, casi 3,000 ponches y una carrera que ha durado más de 2 décadas. Un genio que domina el béisbol y al mismo tiempo se burla de él. Pero para entender cómo un lanzador que prefería cortar césped terminó convertido en una leyenda viviente, tenemos que volver al principio, a Florida, a un niño callado que odiaba perder al tenis, jugaba golf en chanclas y sin saberlo estaba a punto de convertirse en el pitcher más raro y brillante de todos los tiempos. El béisbol siempre ha tenido sus locos geniales, jugadores que desafiaban las reglas y la realidad. En los primeros días del siglo XX, Rube Waddell era capaz de ponchar a cualquiera, pero si escuchaba una sirena de bomberos, dejaba el juego para salir corriendo detrás del camión. Mark Friedrichs, el Bird, hablaba con la pelota como si fuera su mejor amiga. Le soplaba el polvo, la acariciaba, la convencía de cruzar el plato y los estadios enteros lo amaban por eso. Roger Moret, en los años 70, se quedó inmóvil antes de un partido, petrificado, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo sacaron del estadio en camisa de fuerza. Todos compartían el mismo destino, una mente brillante y una conexión frágil con la realidad. Tan distintos, tan impredecibles, que sus rarezas terminaron eclipsando su talento. Y cuando parecía que ese tipo de jugador ya no existía, cuando el béisbol moderno se había vuelto números, cámaras y métricas, apareció un chico de Florida llamado Zack Greinke. Un genio moderno con alma de otra era, tan reservado como impredecible. Y en 2006, Zack Greinke estuvo a un paso de unirse a esta lista de genios excéntricos, solo que esta vez la historia no terminaría igual. Zack Greinke nació en Orlando, Florida, en 1983 y creció en la pequeña ciudad de Apopka. Desde niño competía en todo lo que tocaba. Antes de ser pitcher fue el tenis, siendo tan bueno que llegó a jugar en campeonatos internacionales, pero no soportaba perder. Lloraba antes de los partidos por miedo al fracaso. Luego vino el golf, un deporte que en teoría debía ser tranquilo, pero Zack lo jugaba de una forma peculiar, descalzo o en chanclas, porque decía que los zapatos lo estresaban. Y entonces, finalmente, llegó el béisbol. Empezó como shortstop y pronto quedó claro que tenía un talento fuera de lo normal. En Apopka High School batió por encima de 440 durante toda su carrera, conectó 31 jonrones y en su último año dejó marca de 9 victorias y 2 derrotas, con una efectividad de 0.55, 118 ponches en apenas 63 entradas y los rivales solo le batearon 107. Apenas con 17 años empezó a lanzar una recta que ya alcanzaba las 95 millas por hora. Pero lo que más impresionaba no era su velocidad, sino su creatividad. Cambiaba de ritmo, de ángulo, de mecánica. Jugaba con bateadores como si fueran piezas de ajedrez.
Hasta los umpires tuvieron que privadamente hablar con él para pedirle que dejara de humillar a sus rivales. Detrás de ese dominio, sin embargo, había algo que nadie veía. El chico, que en el campo era pura confianza, fuera de él apenas podía sentarse a comer en la cafetería sin sentirse observado. Era obvio que Greinke le gustaba jugar a la pelota, pero odiaba la atención que eso traía. Sin embargo, eso no lo paró a salir en la radio del colegio unas cuantas veces. Also, there will be a final yearbook sale the week of April 8th through 12th on both the main campus and the 9th grade center during both lunch shifts. The cost is $60. Su mente era tan brillante como frágil, brillante en el campo, frágil fuera de él. Y en 2002, con apenas 18 años, fue elegido sexto en el draft por los Kansas City Royals, dándole un bono de $2.5 millones, lo que era una cifra alta para un pelotero de secundaria en ese momento. Para muchos, un sueño hecho realidad. Para Zack Greinke fue el comienzo de un descenso en su salud mental. Cuando Zack fue elegido en el draft de 2002, todos creían que estaban viendo al futuro as de la franquicia. Un coach de ligas menores llegó a decir que Greinke era el mejor lanzador que había visto en su vida. Su talento era tan evidente que impresionaba incluso a los veteranos. Pero dentro de esa mente brillante también vivía una constante duda. Zack no estaba seguro de querer dedicarse a esto. A veces hablaba de tomarse vacaciones mentales, escapadas para desconectarse del béisbol y del ruido que lo rodeaba, pero en realidad él planeaba en nunca volver a jugar. Pero los Royals no lo dejaron. Aún así, nada podía detener su ascenso. Con apenas 20 años, en 2004 debutó en Grandes Ligas. Terminó la temporada con una efectividad de 3.97 y fue cuarto en la votación al novato del año. Ese año Greinke llamó a sus padres en varias ocasiones diciendo que no quería jugar béisbol y aún así seguía dominando como un novato. Y como siempre vivía el éxito a su manera. Antes de los juegos, solía quedarse dormido en su casillero del vestuario. Decía que ahí encontraba la calma que no podía tener en ningún otro lugar. A veces pasaba tanto tiempo ahí que los coaches tenían que despertarlo antes del primer lanzamiento. También se le veía jugar con la tierra del bullpen, moldeándola como si fuera plastilina, buscando el montículo perfecto. Y aunque había firmado un contrato de casi $3 millones, vivió por un tiempo con la familia de George Brett, solo para ahorrar $1,000 de alquiler al mes. Y en medio de esa mezcla de genialidad y desconexión, pidió algo impensable: ser enviado de nuevo a clase A para convertirse en shortstop. No porque estuviera lesionado ni cansado de lanzar, simplemente no podía con la atención que estaba recibiendo. Todavía no había aprendido a lidiar con cómo ser una superestrella. Los Royals no sabían si reír o preocuparse. Era el prospecto número 1 en todo el béisbol. Quería volver a ligas menores para cambiar de posición. Obviamente los Royals no lo dejaron hacer eso. Zack Greinke seguía ganando juegos, sí, pero cada día se sentía más lejos de la gente, de los fanáticos y hasta de sus propios compañeros. Su talento lo hacía especial, su mente lo hacía distinto. Y esa diferencia entre el genio y el ser humano pronto se convertiría en su mayor batalla. Detrás del talento de Zack, su mente comenzaba a quebrarse. Cuando uno intentó darle consejos, Greinke respondió sin dudar: no tiro cambio, no tiro 2-100 y no escucho a coach. Su ansiedad se disparaba, todo lo irritaba, hasta que un día, durante el Spring Training, perdió el control. Empezó a lanzar con rabia, sin dirección, directo al backstop. Luego tiró el guante, se fue del campo y pidió hablar con el gerente general. Esa conversación marcaría su vida. Zack le confesó que necesitaba un tiempo fuera del béisbol. No soportaba más la presión, la gente, los reflectores, solo quería paz. Le confesó que hasta la más mínima interacción con alguien lo abrumaba de una manera drenante. Al leer la situación, el gerente aprobó esto, pero para Greinke esto no solo era un tiempo, en su mente era el retiro. Dijo que se quería dedicar a cortar pasto, pero en realidad solo quería algo donde no tuviera que interactuar con nadie. Poco después fue diagnosticado con ansiedad social y depresión. Empezó tratamiento y medicación. Esa medicación, el propio Greinke dijo que le cambió la vida. Volvió al juego más rápido de lo esperado. Había superado tal vez la batalla más difícil de su carrera, pero aún faltaban muchas más, ya que su carrera solo comenzaba. Cuando Zack Greinke decidió volver, no quiso hacerlo como una superestrella. Pidió regresar, pero como relevista. No porque le gustara menos lanzar, sino porque no soportaba esperar 4 días entre cada apertura. Ese tiempo libre era su peor enemigo.
demasiado espacio para pensar, para agobiarse, para volver a caer. En las ligas menores, su plan funcionó. Cada vez que subía al montículo, dominaba. Pero cuando los Royals quisieron volver a subirlo a las grandes ligas, Zach suplicó quedarse abajo. Le gustaba el anonimato, la rutina tranquila, el silencio de los estadios vacíos. Por primera vez en años se sentía en paz. Eventualmente lo ascendieron. Volvió a las mayores, sí, pero desde el bullpen. La prensa lo llamó el último acto desesperado de un jugador roto. Hasta trabajadores de su misma organización decía que tenía que crecer de una vez por todas. Los reporteros lo veían como un experimento condenado al fracaso, pero nadie entendía lo que estaba pasando realmente. Greinke había encontrado una manera de jugar sin colapsar. El nuevo manager, Trey Hillman, lo comprendió mejor que nadie. Le propuso un trato simple. Zach, solo tenemos que hablar una vez cada 4 días, nada más. Y esa rutina, tan mínima, tan sencilla, cambió todo. Le dio control, estructura y calma. Por primera vez, Zach podía enfocarse solo en lanzar. El chico que había querido dejar el béisbol ahora lo dominaba en silencio. Con ese método, y luego de un año haciendo esto, volvió a su rol como abridor en 2009 y todo cambió. En 2009, nadie en las grandes ligas lanzaba como él. Lideró las grandes ligas con una efectividad de 2.16, un whip de 1.05 y apenas 0.8 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Una de las temporadas más impresionantes en toda la era moderna del béisbol. El joven que había querido dejar el juego para cortar césped ahora era el mejor lanzador del planeta. Ganó el premio Cy Young fácilmente, pero a Greinke la fama nunca le interesó. Odió toda la atención que le dio ganar el Cy Young. Hasta llegó a decir públicamente que ojalá no lo hubiera ganado. Cuando los estadios enteros coreaban Cy Young, Cy Young, él solo deseaba que se callaran. Al recibir los trofeos, se los entregó todos a sus padres, excepto uno, una katana que le dio Mizuno, el único premio que decidió conservar. Cuando le preguntaron si había pensado en la magnitud de su logro, contestó con toda naturalidad: no, la verdad, he estado jugando World of Warcraft y no he pensado mucho en el béisbol. Y cuando perdió un no-hitter en las últimas entradas, simplemente dijo: mejor así, habría sido un fastidio. Greinke alcanzó la cima sin buscarla, pero eso fue bueno de muchas maneras. Ese logro cayó muchas bocas alrededor de las grandes ligas, pero había un problema: los Royals eran malísimos. Después de conquistar el Cy Young, Zach Greinke seguía siendo el mismo: genial, reservado y completamente impredecible. Pero había algo que ya no soportaba: perder. Los Royals seguían hundidos en el fondo de la tabla, y Zach, a pesar de su dominio, sabía que no podía seguir así. Pidió ser traspasado. Cuando la noticia se filtró, los medios lo destrozaron. Lo llamaron egoísta, problemático, desagradecido. Pero Greinke fue directo al grano: no se trata de mí, el equipo necesita un cambio, y no va a pasar si yo no hago presión. Finalmente los Royals cedieron. Zach fue enviado a los Milwaukee Brewers. Su primera noticia como Brewer fue, por supuesto, absurda. Se lesionó jugando básquetbol antes de que empezara la temporada. Una fractura de costilla lo dejó fuera por semanas. Cuando volvió, declaró ante la prensa: no presto atención en las reuniones, me cansan. Pero sí añadió que una cosa buena era que ninguno de sus nuevos compañeros le caía mal, aún. Y con esa frase dejó claro que seguía siendo el Greinke de siempre. Allí fue que inició una competencia con su compañero Randy Wolf para ver quién podía lanzar el picheo más lento de toda la liga. Después de una temporada entera jugando con eso, Greinke ganó, con una curva de 53 millas por hora. En Milwaukee, sus rarezas dejaron de ser un defecto y se convirtieron en su marca personal. Ya no era el chico nervioso de Kansas City. Ahora era el lanzador que convertía lo extraño en arte. Y luego llegarían los Dodgers y las peleas. En Los Ángeles, Zach Greinke ya no era solo un gran lanzador, era una figura impredecible, un tipo que podía pasar de la calma total al caos absoluto en cuestión de segundos. Nunca le tembló el pulso para golpear a un bateador si creía que era lo correcto, a veces por estrategia, otras simplemente por instinto. Su control era tan preciso que si Greinke te golpeaba, lo había hecho a propósito. Uno de los momentos más recordados fue su enfrentamiento con Carlos Quentin. Zach ya lo había golpeado 2 veces por invadir el plato,
Y la tercera fue la gota que colmó el vaso. Quentin se lanzó contra él, lo embistió con todo su peso y le rompió la clavícula. Greinke estuvo fuera 2 meses. El caos volvió poco después, esta vez contra los Arizona Diamondbacks. Después de que uno de los lanzadores golpeara a Yasiel Puig, Greinke respondió lanzándole a Miguel Montero. El siguiente inning, los D-backs apuntaron directamente a su cabeza y entonces estalló la bronca. Jugadores, coach, todos al campo. Hasta Mark McGwire, coach de bateo de los Dodgers, terminó en el medio del tumulto. Y mientras todos gritaban, Zach simplemente caminó hacia primera base, como si nada pasara. Luego pasó un incidente con el compañero que estaba protegiendo ese día, Yasiel Puig. Un día, el autobús del equipo estaba detenido porque Puig no encontraba su maleta. Zach, sin decir nada, bajó del bus, la tomó y la lanzó al tráfico de Michigan Avenue. Tuvieron que separarlos para evitar una pelea. Semanas después, Greinke habló del incidente con total calma. Puig está bien. Es más positivo que negativo para el equipo. Y por supuesto, no podía faltar su momento más legendario fuera del campo. Durante una reunión del equipo, el manager Don Mattingly dio un discurso encendido sobre el mal rendimiento. Cuando terminó, preguntó si alguien quería agregar algo. Zach levantó la mano, se puso de pie y dijo: «Sí, todos deberían lavarse las manos después de ir al baño». Silencio total. Y luego carcajadas. Así era Greinke, un genio con la mente más extraña del béisbol. Impredecible, brillante, único. Y además, Greinke era un scout obsesivo. Zack Greinke nunca fue un lanzador. Dentro de su cabeza también vivía un gerente general, un analista y un scout obsesivo. Desde sus días en Kansas City, no podía evitar meterse en decisiones del equipo. Aconsejaba directamente a la oficina principal sobre a quién debían firmar, a quién debían cambiar y qué peloteros le parecían sobrevalorados. Para muchos, eso era entrometerse. Para Greinke, era diversión. En Arizona, esa curiosidad se volvió todavía más intensa. A veces acompañaba a los scouts del equipo a juegos universitarios de la NCAA solo por gusto. Se sentaba con una libreta, analizaba mecánicas, proyecciones, velocidades, como si el béisbol fuera un videojuego que él ya había aprendido a descifrar. Su forma de pensar era tan analítica como brutalmente honesta. Su compañero de los Dodgers, A.G. Ellis, una vez le preguntó en tono de broma: «Zach, ¿qué crees que podríamos hacer para mejorar el equipo?». Greinke lo miró sin sonreír y le respondió: «Te cambiaría». Así era él, directo, sin filtro, sin malicia, pero imposible de entender para la mayoría. En otra ocasión, le dijo a un empleado de los Royals que, cuando se retirara, quería ser basurero. Greinke le dijo muy serio: «Haces algo útil y nadie te molesta. Suena increíble». Y en una entrevista mencionó que también pensó en dejar el béisbol para dedicarse al tenis profesional. Así, como si fuera una decisión más en su lista de pendientes. Esa mezcla de honestidad brutal y mente analítica convirtió a Greinke en una figura tan respetada como enigmática. Un tipo que podía hablar de lanzamientos y de trades con la misma frialdad con la que hablaba de su desayuno. Su obsesión por entender el juego se transformó en una obsesión por desafiar al tiempo. Su obsesión por la longevidad pulió su arsenal y lo preparó para reinventarse una vez más. Con los años, Zack Greinke desarrolló una obsesión muy particular: vencer al tiempo. No solo quería seguir lanzando, quería hacerlo mejor que nunca, incluso cuando su velocidad empezaba a caer. Por eso, cuando su cuerpo le dio una pequeña señal, actuó sin dudar. Un día decidió dejar de usar su slider, no porque sintiera dolor, sino porque, según él, su codo se sentía un poco distinto. Así de fino era su nivel de percepción. En 2009, cuando ganó su Cy Young, la slider representaba el 22% de sus lanzamientos. Para 2013, esa cifra cayó al 2%. Y aún así terminó con una efectividad de 2.63. Un dominio que parecía desafiar la lógica. Años después, cuando el codo volvió a sentirse normal, la slider regresó. Y con ella una temporada histórica. Efectividad de 1.66, la más baja para un abridor desde Greg Maddux en 1995. Pero lo que realmente hacía único a Greinke era su creatividad. Llegó a lanzar 9 tipos distintos de picheo, cada uno con múltiples velocidades. Curvas que podían viajar a 88 millas por hora o caer lentamente a 55. Rectas y cambios que a veces salían a la misma velocidad exacta solo para confundir al bateador.
Incluso hubo ocasiones en las que decía abiertamente qué lanzamiento iba a tirar, y aún así no lo podían batear. Y otras veces sí. Después de más de 2 décadas sobre el montículo, Zack Greinke ya no necesita demostrarle nada a nadie. Su carrera habla por sí sola. 225 victorias, 156 derrotas, efectividad de por vida de 3.49, 2.979 ponches en 3.389 innings lanzados, 6 veces All-Star, 6 guantes de oro, 2 Sliver Sluggers, 2 títulos de efectividad, casi 20 años en Grandes Ligas enfrentando generaciones enteras de bateadores y aún compitiendo con 40 años como si fuera su primera. Pero más allá de los números, Greinke dejó algo mucho más valioso, una lección sobre autenticidad. En una era de discursos preparados y falsas sonrisas, Zack nunca fingió ser alguien que no era. No buscó ser querido ni entendido, solo buscó ser fiel a sí mismo. Hoy, en 2025, a sus 42 años de edad, Zack Greinke figura como agente libre, sin equipo, tras no lanzar desde la temporada 2023. Y, sin embargo, no está listo para colgar el guante. Ha dicho públicamente que no se ha retirado, que su brazo aún se siente decente y que está abierto a negociar un contrato para volver al montículo. Pero ningún equipo aún ha hecho el movimiento. A Zack Greinke lo llamaron de todo. Loco, ególatra, fracasado. Durante años fue el tipo que nadie entendía, el jugador que no encajaba, pero en silencio fue venciendo uno por uno a sus fantasmas. Superó la ansiedad, la depresión, el rechazo y la incomodidad de ser distinto. Del ruido de la podadora al rugido de los estadios. Zack Greinke nunca cambió para agradar. Y quizás por eso, hoy el mundo del béisbol lo respeta más que nunca, porque con Greinke nunca sabes qué viene. Y por eso Greinke es y siempre será el jugador más raro en el béisbol. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas leyendas del béisbol que seguimos contando aquí. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu momento favorito de Zack Greinke? ¿Crees que merece estar en el Salón de la Fama? Y recuerda, en el Diamante hay historias de talento, locura y genialidad. Y aquí las seguimos contando. Solo en Historias del Diamante.